we switch to Spanish, ¿no? Si hace falta, también en inglés, no tengo problema. Desde los 10 años estoy en Estados Unidos, así que por lo menos un poco inglés hablo. Pues bien, gracias por esa presentación. No sé dónde la sacó, porque está como muy detallada. Pero sí, trabajo en el CEPI, algunos lo conocen. Lo más pegajoso es CEPI, pero realmente es la Oficina Regional del Sureste para Asuntos Hispanos de los Obispos. Trabajamos para 30 diócesis del sureste, desde Kentucky hacia el sur y de Luisiana hacia el este. Y dentro de los programas que hay, pues hay programas de formación para jóvenes, para adultos. Hay un programa de maestría en teología pastoral que ofrecemos acreditada por la Universidad Barry. Me parece que ya una compañera estuvo por aquí, Valeria Safuto, una argentina, estuvo aquí hace unos años hablándoles un poquito. Pues bueno, continuamos en esa tradición. Personalmente tuve la bendición, la oportunidad de conocer al Padre Llorente. Estuve muchas veces allá en la casa del ACU, frente a la bahía. Hice de hecho mis ejercicios para preparación de mis votos perpetuos los hice allí. Allí pasé 10 o 11 días y solo con la compañía del Padre que me iba orientando. Así que tengo una grata experiencia y recuerdo y conozco pues muchos agrupados a lo largo de los años. Algunos de ustedes aquí pues su cara me es bastante familiar. Pues bien, estamos en un año muy lindo, el año jubilar 2025, y el Papa, que sigamos pidiendo mucho por él, que sabemos que está malito. Me imagino que ustedes en la Eucaristía lo tuvieron presente. El Papa nos ha invitado a caminar como peregrinos de esperanza. Es una oportunidad para profundizar nuevamente en este tema del año jubilar. Yo voy a comenzar por hacer partir, vamos a decir así, del sentido de lo que es un año sabático y un año jubilar en la Sagrada Escritura, partiendo del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento encontramos que aparece este tema de año sabático por primera vez en el Código de la Alianza, que lo podemos ver en Éxodo, capítulos 21 al 23, que data del siglo VIII antes de Cristo. Es una tradición, sabes que en el Antiguo Testamento hay varias tradiciones, sobre todo en el Pentateuco hay 4 tradiciones bíblicas y esta es una de las más antiguas. Y la intención que aparece ahí en este año sabático era, por un lado, dar descanso a las tierras, que es una finalidad práctica, que sabemos que la práctica de la agricultura hace falta hacerlo, pero lo interesante es que estas cosas de la vida práctica y ordinaria aparecen como ley de Dios, aparecen en la Escritura. Y aquí vemos esta conexión que tenía el pueblo de Israel, ¿no?, entre las cosas ordinarias con las cosas divinas, ¿sí? Esa integración de las dos cosas. También aparece en el Levítico, en el capítulo 25, donde están todas las prescripciones, y finalmente está muy especificado en el Código Deuteronómico, que está dentro del libro del Deuteronomio, los capítulos 12 al 26. Ahí nos recuerda que cada 7 años hay que hacer este año sabático, y esto obviamente se origina en que en el relato de Génesis Dios descansa el 7º día. Ese es el sábado, el Shabbat. Por lo tanto, el año sabático va a implicar un perdón de las deudas con la finalidad de erradicar la pobreza, el descanso de la tierra,
La restitución de las tierras a los propietarios originales de las tribus. Ustedes se recuerdan que cuando el pueblo de Israel entra en la tierra prometida en Canaán, Dios le distribuye esa tierra y distribuye entre las 12 tribus de Israel, pero hay una tribu a que no le dan tierra, que es la tribu de Leví, que eran los que se ocupaban, vamos a decir, de las ceremonias sagradas. ¿Por qué? Porque la tribu de Leví, el Señor le dice, yo soy tu heredad. Entonces la tierra se distribuye entre las 11 tribus que en cierta manera tienen que mantener, vamos a decir, a la tribu sacerdotal, que es la tribu de Leví. Entonces, cada 7 años, por los negocios, por las transacciones que ha habido, quizás esa distribución que hizo Dios se ha desordenado un poco. Y este es el momento de volver a que las parcelas de la tierra que tenían originalmente vuelvan a los dueños originales de las tribus. También era ayudar a los necesitados y en el caso que durante esos años se hubieran tomado por esclavos algunos hebreos, y eso pasaba porque en las transacciones de ellos vendían a los hijos, a las esposas, eso todo era negociable en aquel momento. Entonces era también el momento de liberar a los esclavos. Obviamente esto es algo utópico en cierta manera. No quiere decir que se practicó así, pero esto era el ideal, que cada 7 años se recuperara el orden que Dios había creado, si es que nosotros por nuestros pecados lo hubiéramos desordenado, ¿no? El año jubilar es una expansión de este año sabático. Algunos dicen que porque el año sabático era demasiado exigente cada 7 años hacer todo esto, nace el año jubilar, como para decir, bueno, no lo vamos a hacer cada 7 años, vamos a dar un tiempito más. La palabra jubilar o júbilo la identifican con el término yobel. Y el yobel era el cuerno, que aquí lo vemos en la foto, que se utilizaba, el cuerno de carnero. Y es también una manera como comienza el año jubilar, con el sonido del cuerno de carnero, que es como el aviso del comienzo del año jubilar, el año de alegría, el año de fiesta. Hoy en día todavía en algunas comunidades hebreas se toca este cuerno al comienzo de la solemnidad del Yom Kippur, que se celebra entre septiembre y octubre más o menos, que es esa celebración hebrea o judía por la expiación de los pecados, ¿no? Es esa conexión. Entonces tenemos que en vez de ser 7 años, va a ser 50. 50 es un año excepcional, porque 7 por 7 es 49. El 7 era el número perfecto. Son 7 años jubilares multiplicado por 7 años jubilares y ya. 49 tenemos la fiesta del jubileo cada 50 años. Esto lo tenemos en Levítico y vemos que eso se vivía continuamente cada 50 años entre la comunidad hebrea. ¿Cuáles son las consecuencias de este año sabático, de este año jubilar? La primera, restituir ese plan original, devolver la igualdad entre los hijos de Israel. Si se había descompensado las tierras, las posesiones, este es el momento de
restauración. También recuperar la libertad si una persona había caído como esclavo. Los derechos, sobre todo de los más necesitados. Y en fin, reconstruir ese proyecto de Dios sobre la humanidad. Por lo tanto, tenemos una clave de renovación, una clave de restitución y en cierta manera de conversión, porque hay que empezar de nuevo. ¿Hasta aquí bien? ¿Sí? ¿Alguna pregunta de esta parte más bien bíblica? Ajá. Ajá. No sé, no te puedo decir. Porque es un cuerno también. Sí. Sí. Yo creo que esa es la palabra antigua. Yobel, el origen de la palabra jubileo. Pero ya en tiempos modernos utilizan el otro término, porque sí lo utilizan en algunas sinagogas. ¿Tú lo has visto usar? En Israel, mi comunidad tuvo la experiencia de ir en el 22 a Israel, el 23, y lo oímos también. Sí, lo viste tocar. Increíble la acústica que tiene. Sí, ¿verdad? Y le llaman así el sofá. Sofá. Eso fue que me vino la duda. Gracias, hermano. Sí, sí. No he estado en Tierra Santa, pero una hermana nuestra que es biblista, yo no soy biblista, yo más o menos acomodo unas cosas, los conocimientos, pero ella sí estudió allí y tiene uno. Y ahora que comenzamos en diciembre, cuando es el año jubilar, ella lo tocó en la comunidad. Sí. Bien. Entonces, de aquí vamos a saltar a nuestra iglesia y el año jubilar católico. Históricamente, comienza a celebrarse en la iglesia más o menos alrededor del 1300 con el Papa Bonifacio VIII. Fue un tiempo de mucha penuria por razones de guerra, las plagas, mucha enfermedad en Europa, y el Papa invitó a una conversión, a oración, a hacer sacrificio y oración, y invitaba que fueran en peregrinación a las tumbas de los apóstoles, y de ahí quedó esa tradición, y al terminar ese año jubilar, él dijo que cada 100 años se podía celebrar. Pues se vieron tantas bendiciones que nacieron de ahí que empezaron a reducir los años para que tocara por lo menos, bueno, quizás un par de veces, ¿no? Y después se redujo a 50 años. Y siguió esa inquietud para que fuera más frecuente, se rebaja a 30 y finalmente quedó que cada 25 años toca un año jubilar. Ahora, puede haber un año jubilar extraordinario. En el 2016, el Papa Francisco hizo un llamado a un año jubilar, fue el año de la misericordia, no sé si se acuerdan. Y bueno, hubo muchas actividades y fue muy pues fructífero, ¿no? Entonces, eso es como ha quedado ahora, que cada 25 años se celebra un año jubilar. Entonces, el último, así vamos a decir oficial, fue cuando entramos al milenio, al tercer milenio, en el año 2000, que hubo todo. Y bueno, ahora tenemos este año jubilar con el tema de la esperanza.
¿Qué prácticas normalmente se promueven? Y las tienen ustedes ahí atrás, como están ahí en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. Fundamentalmente, invita al pueblo de Dios a peregrinar a las comunidades. Se invita también a una actitud de arrepentimiento sincero que lleve a una confesión con un sacerdote y comulgar en el contexto de esa confesión. También orar por el Papa, por sus intenciones, con un Padre Nuestro, una Ave María y un Gloria. Y después una de las siguientes actividades: hacer un acto de caridad, hacer una peregrinación o tener un día de ayuno, de abstinencia, conectado con esa experiencia. Es muy importante que no nos quedemos en los cumplimientos mecánicos de estas cosas, ¿no? Porque si no, estamos actuando realmente como a Jesús le molestaba a veces, ¿no? Que pensábamos que podíamos tener a Dios, como quien dice, manipulado, ¿no? Yo hago esto, esto y esto, y Dios me tiene que dar lo otro, ¿no? Y Dios es más grande que eso. Entonces, estas prácticas realmente es una invitación a la conversión, a la reflexión, a hacerlo de todo corazón. Yo recuerdo en el 2016 coincidió que yo tenía que ir a Roma en una actividad, y para mí fue una experiencia muy sentida, el poder entrar por las puertas allí de San Pedro. Tuve la oportunidad de confesarme. Allí siempre hay sacerdotes confesando en cuanta lengua usted se imagina, tanto los confesionarios español, inglés, francés, alemán, y después ir a la Eucaristía. O sea, lo viví profundamente, y eso es lo que se trata. No caer en la minuciosidad de que, bueno, tengo 10 indulgencias. La gracia no se cuantifica ni se cuenta, ¿sabes? Estos son como formas, vamos a decirlo así, simbólicas de llevarnos a un camino de conversión. Como sabemos, el tema de las indulgencias fue un tema muy difícil en la época de la Reforma. Precisamente fue como el clavo donde Martín Lutero se trabó, y pues y a partir de ahí, en el Concilio de Trento, la Iglesia confirma la enseñanza sobre la indulgencia, lo que prohíbe que haya nada relacionado con dinero en torno a las indulgencias. Tanto así que ni siquiera se puede, entre las cosas, dice aquí, hacer una caridad, pero lo que se evita que sea una caridad conectada con dinero. Voy a donar $1000 al ACU como mi manera de hacer. No es lo que se busca. El tesorero la va a aceptar, ¿no? Acepta esa opción. Entonces, tratar de desasociar, ¿cómo se dice? No asociar indulgencia con temas monetarios, porque sabemos que eso fue precisamente lo que hizo tanto daño, porque la construcción de muchas de esas iglesias se hizo a base de indulgencias, ¿no? Entonces, eso es como... pero la Iglesia sí confirma la validez de las indulgencias. Y incluso el Papa Francisco no ha eliminado en torno a este año jubilar este tema, ¿no? Así que sigue
válida esta enseñanza de la iglesia, pero la tenemos que entender en este sentido, no en un sentido, diríamos, mecánico o de contabilidad, ¿sabes? La gracia no es cuestión de contabilidad. Transaccional. Muchas gracias. El tema de este año, como sabemos, es la esperanza y está basado sobre todo en este texto precioso de Romanos 5. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter, y la entereza de carácter, esperanza. Qué preciosidad, ¿no? Cómo va un proceso que va transformando a la persona, ¿no? El sufrimiento produce perseverancia. Y cuando perseveramos, eso también nos da entereza de carácter. Y de ahí viene la esperanza, según San Pablo. Y esa esperanza no defrauda. No defrauda. ¿Por qué? Porque en el centro de la esperanza está Jesús. Y Jesús no nos falla. La esperanza realmente se fija en la persona de Jesús. La esperanza no es que todo va a estar bien y que todo nos va a salir perfecto y que si me voy a hacer un examen médico estoy absolutamente... No, a veces no hay buenas noticias, pero Dios va a estar. Dios va a estar acompañando. Esa es la esperanza, en que Dios no me va a dejar solo. Como dice el Salmo 23, aunque camine por valles oscuros, nada temo, porque tú estás conmigo. No me va a quitar el valle oscuro, pero va a estar conmigo. Y esa es la esperanza. La esperanza no es una solución mágica. Ni Jesús mismo usó soluciones mágicas. Si tú eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. No se bajó. Las 3 tentaciones. Si tienes hambre, convierte estas piedras en pan. Y no lo hizo. Él hizo lo que pone aquí. Aguantó en dolor, con perseverancia, con carácter, y de ahí brotó la esperanza. Se habla mucho de esperanza, pero no siempre en la manera como estamos hablando aquí, sino que a veces se habla como esperanzas, diríamos, prometedoras. Hay incluso algunas comunidades, algunas iglesias que dan un mensaje de una falsa esperanza a la gente, ¿no? Y se le llenan las iglesias, Es todo un mensaje de cómo la fe es todo coser y cantar, que decimos muchas veces, pero eso no es lo que Jesús promete. Por lo tanto, este jubileo, Año Santo, es tiempo de mirar al futuro con esperanza, pero una esperanza que tiene que partir de una renovación personal, de una conversión y de una transformación. Y creo que una de las cosas a la que el Papa nos está invitando hace rato es a una transformación en nuestra iglesia, un camino de conversión eclesial hacia una iglesia sinodal, una iglesia que se da la comunión, la participación y la misión. Esa es la transformación en la que tenemos que trabajar todos, seguir abriendo espacios de participación, de liderazgo para la mujer, para el laico, para todas las personas que quieren colaborar y están dispuestas a ofrecer pues sus dones. Esta iglesia sinodal es la renovación de la iglesia que el Papa Francisco
pues ha soñado tanto. Y esa renovación de la iglesia no se da si no nos renovamos nosotros. Es nosotros que tenemos que hacer ese cambio, esa transformación, esa conversión, para que se pueda dar esta iglesia nueva, iglesia renovada, iglesia convertida a través del año jubilar. Eso son como mis ideas, no sé si quieren compartir algo, cómo lo están viviendo. Sí. Hermana, cuando aquí se menciona iglesia sinodal, ¿qué quiere decir exactamente? Ajá. ¿Ah, sí? Bueno, la palabra sínodo significa caminar caminar juntos. Entonces, la iglesia sinodal es esa iglesia que está buscando incluir, caminar juntos. Si usted va a la página del sínodo, que recientemente terminó, el sínodo de obispos, sobre la sinodalidad, usted va a ver un dibujito en que se ve una persona en silla de ruedas, una monja, un obispo, un niño, un sacerdote, todos caminando juntos, lo cual es, como diríamos, la manera visual de entender esto. La manera práctica de entender esto es que cada día pues haya más participación, más colaboración, y el Papa ha dado una serie de normas. El sínodo, normalmente todos los sínodos son seguidos por una exhortación apostólica del Papa. Esta vez Francisco dijo, yo no voy a escribir una exhortación apostólica. El documento del sínodo es el que tendrán que implementar ustedes. Y el documento del sínodo tiene una serie de puntos para los seminarios, para las parroquias, donde continuamente vamos a ver ese tema de la integración de los laicos, por ejemplo, en las decisiones de la parroquia, que él no sea solamente sacerdote, que haga y deshaga, ahora vamos a hacer esto, ahora vamos a vamos a remodelar el templo y a nadie le gusta, pero al Padre le gusta y lo logra. ¿Sabe? Ese tipo de cosas es lo que está buscando, es un tema pequeño, ¿no? Hay cosas más serias, pero es la integración de los diferentes miembros de la iglesia, y lo que nos dice el sínodo es que no es una concesión que nos da el párroco o el obispo. El bautizado, por el hecho de su bautizo, tiene derecho y responsabilidad en la iglesia. Hubo un reto, o tal vez una realidad más bien dicho, cuando fue el mensaje de promover el sínodo y una iglesia sinodal que, dependiendo de la parroquia y dependiendo de las diócesis en varios lugares, Uh-huh. no se empujó de la manera que tal vez hubiera dado el efecto que se esperaba. Entonces, por eso se habla a veces del sínodo y habemos algunos que estamos medio neutros, porque eso qué quiere decir. ¿Qué quiere decir eso en la confusión de la vida de la iglesia? Y es porque hay ciertos lugares donde no se empujó como esperaba el Papa que se Claro, diera. no se promulgó. No es la palabra esa, no se promovió como. No se promovió porque el plan era partir de las bases. O sea, que las comunidades parroquiales discutieran unas preguntas, como unas sesiones de escucha, listening sessions, y las respuestas esas pasaban a la diócesis. De la diócesis pasaban a los obispos de Estados Unidos, y de ahí se enviaba a nivel continental y después a nivel internacional. Es decir, que fue una manera como la iglesia quiso escuchar a todo el mundo, y a los jóvenes, a todas las comunidades. En mi opinión, desgraciadamente, en ciertos No. lugares no se promovió Sí. de la manera que debía haber sido para generar esa respuesta que esperaba. Y en algunos lugares se filtró las respuestas. ¿Sabes? La gente contestó una cosa,
pero la comunidad parroquial no vio el reporte que se mandó a la diócesis, ni tampoco vimos el reporte que la diócesis mandó a la reunión continental. Entonces hubo cosas así. Por eso en muchos lugares las comunidades religiosas abrimos foros también de escucha, porque muchas personas no se fiaban que lo que ellos estaban tratando de decir se iba a mantener, ¿no? Se iba a guardar, sino que los iban a... En algún lugar yo escuché a alguien que me dijo que el párroco decía, bueno, aquí lo que nos importa es oír los comentarios positivos. Y creo que borró todos los comentarios negativos, así que sí, porque dice que eso es lo que nos anima. Pero bueno, eso fue una comunidad concreta, sí. Hermana, he escuchado, por favor, corríjame si estoy equivocado, que la confesión tiene un periodo de vigencia para escuchar la misa de hasta 20 días. O sea que no puedo confesar hoy, pero si por circunstancias particulares ese mismo día no participo yo de la celebración de la Eucaristía y en la iglesia que tiene la Puerta Santa, pues obviamente tengo 20 días para lograr participar en una Eucaristía en una de las iglesias que te hace la Puerta Santa. ¿Es correcto así? Sí, ahí lo tienen en la parte de atrás. Esa es la norma, que entre la confesión y los demás elementos que hay para recibir la indulgencia no se pase más de 20 días, ¿no? Pues si me confieso hoy y después comulgo dentro de 3 meses, quizás ya esa confesión ya no me es tan válida, ¿no? De todas maneras, nuevamente, tener en cuenta las realidades, ¿no? Eso para nosotros realmente no es justificable demorarme 40 días para ir a comulgar. Pero puede que haya algún lugar por allá en el Amazonas que llegó el sacerdote y no sé, estoy inventando, ¿no? Pero en situaciones así, pues no pasa nada. Pero nosotros que tenemos 7 misas en un fin de semana en una iglesia, no tenemos razón. Ajá. Los años jubilares son igual de importantes. Y le pregunto esto porque hace 25 años tuvimos el año 2000, que era el nuevo siglo. No sé si tenía alguna importancia más allá que el típico año jubilar o no. Bueno, ese año tuvo mucha importancia porque era la entrada a un nuevo milenio. Acuérdense, el Papa Juan Pablo II, tercio milenio inuente, sacó unos documentos, fue un año, pues era el cambio de siglo, así que eso tenía, y se acuerda que estábamos locos todos porque decían que las computadoras no se iban a dañar, todos aquellos cuentos que nos hicieron creer, ¿verdad? Y no pasó nada. Hubo un poco de gripe, más de la corriente, pero yo creo que pues tanta gente viajó que había más. Sí, yo tuve que ir a Roma, nosotros tuvimos capítulo general y cogí una gripe en el avión que llegué allí y bueno, infesté a todo el capítulo. Cuando vinimos a ver estaban todas las monjas en la cama, pero bueno. Eso fue, no pude ir la noche del 31 para ver nada, en la cama con fiebre. Pero bueno, así fue. ¿Alguna otra preguntita? Sí. No sé cómo hacer esta pregunta claramente, Ajá. pero ¿cuál es la diferencia entre la iglesia sinodal y lo que determina esa iglesia y el cónclave en que hay una reunión de obispos, de cardenales, y cuando un papa habla escape? O sea, yo quisiera ver si podría hablar un poquitico de las variaciones, porque toda la discusión que ha habido en contra de la iglesia sinodal es porque alguna gente piensa que está tratando de usurpar el orden que ha existido hasta ahora. No, yo no estoy diciendo que Sí, sí. yo creo que hace falta aclararlo. Sí, sí. No, pues en la iglesia hay diferentes niveles en el ejercicio del magisterio y de la autoridad. Entonces, la iglesia sinodal no pretende reemplazar el orden jerárquico.
Se trata de compartir ideas, de buscar juntos, de caminar juntos. Y dentro de ese caminar juntos, cada uno tendrá que ejercer el papel en la iglesia que tiene. El que es obispo tiene una responsabilidad de verificación de carisma, de ejercer la autoridad de cierta manera, que eso no, pero puede ejercer la autoridad como un dictador o puede ejercer la autoridad como un hermano que escucha. De la misma manera que ustedes, los que son padres, pueden ejercer esa paternidad como un dictador, y lo que yo digo es lo que se hace y aquí no hay discusión, o puede ser un padre. Eso no te quita la autoridad, sino que tú escuchas a tu esposa, escuchas a tus hijos, a veces incluso cedes ante cosas que tú las ves, pero no. La iglesia también va buscando siempre fiel a su enseñanza, que en eso sí tiene que mantener esa fidelidad al Evangelio, pero en algunas cosas tiene que ir buscando una respuesta pastoral a nuevas situaciones que no existían hay cosas que hoy en día que no existían hace ni 50 años. Y estamos buscando a ver cómo se afrontan de la manera como Jesús la afrontaría. Entonces, creo que no, la iglesia sinodal es importante decir eso. Cada persona que está en ese caminar tiene su rol. La única diferencia es que le queremos ejercer en comunión, en escucha mutua, y por eso ustedes habrán visto las fotos de las sesiones allí en Roma. Eran mesas redondas, donde incluso estaba sentado el Papa en una de ellas. Eso nunca se ha visto en la iglesia. Y había un laico, y una señora casada, y un obispo, y un cardenal, y un joven, y discutían todos el tema. Dice que cada uno hablaba, estudiaban el tema. Tengo una hermana, varias de nuestras hermanas pudieron participar, gracias a Dios, en esa. Entonces, cada uno iba hablando y no se podía decir nada. Los demás escuchábamos. Después, una segunda ronda era ¿qué he entendido? ¿Qué me ha dicho lo que se dice? Y cada uno hablaba. Y así iban, un proceso lentísimo. No, a veces es más rápido. Oye, vamos a ver qué tú opinas, pum, lo ponemos aquí y ya mandamos el documento. Un proceso lentísimo. Y entonces iban cirniendo hasta que llegaban, y a veces no había completo acuerdo. Nunca se votaba en las mesas. A ver, 3 en contra y 4 a favor. No, se buscaba llegar a un consenso, y ya con esos consensos se elaboró el documento final. Es otra cosa. Y todo en oración, Nada, uno que era más listo ahí rapidito, no. En oración, buscando. No es lo que yo quiero ni lo que tú quieres, sino qué es lo que Dios quiere. ¿A qué nos guía ese espíritu? Y creo que en eso se nota que el Papa es un hombre que ha tenido una experiencia de lo que es el discernimiento. Y ese proceso de discernimiento, que es tan típico de la espiritualidad ignaciana, pues se ha institucionalizado. Y yo creo que eso el Papa nos los va a dejar, porque una vez que tú pruebas eso, ya no puedes dar para atrás. Una vez que tú sabes lo que es llegar y vivir esto, no te puede salir alguien con pretensiones absolutistas. Es muy difícil dar marcha atrás. Entonces, creo que ese es el camino que va siguiendo la iglesia. De hecho, la sinodalidad no es nada nuevo. Existía incluso en concilios de la iglesia
los primeros años de la iglesia. Hubo varios concilios donde dentro de la realidad sí había participación de laicos. En algunos sínodos de la iglesia participaban laicos y opinaban y podían. Buena clarificación. Sí. Estuve leyendo un artículo de Dagoberto Valdés Ah. en el año 2016. Algo increíble. 16 páginas. Con un objeto. Refundar la isla de Cuba. Uf. Refundar la isla de Cuba bajo el signo del cristianismo, del evangelio. Una cosa increíble. Pero increíble. Dagoberto Valdés, ¿saben quién es, no? Un laico de Pinar del Río, que bueno, ahora se acaba de graduar con un doctorado en doctrina social de la iglesia. Es una persona que ha dedicado toda su vida al servicio de Cuba. Y sus escritos, como todos sus conocimientos, a pesar de mucha persecución, él tiene un centro de formación para laicos en Cuba que se llama Convivencia, y allí pues da formación a las nuevas generaciones para que aprendan a pensar, porque precisamente lo que no quiere un gobierno totalitario y absolutista es que pensemos, quiere que obedezcamos. Entonces, siempre que nos traten de quitar la capacidad de pensar, ya tenemos que ver que la cosa va mal. La cosa va mal. Usted ya sabe el perfil de la organización nuestra, de los miembros de la organización. Usted ya sabe el perfil de la organización nuestra y de los miembros de la organización. ¿Cuál diría usted que fuera una opinión? Una opinión, obviamente, una opinión sin compromisos. Una opinión a cuál debería ser el llamado para miembros de la organización nuestra ante el año jubilar. Yo creo que eso es un buen tema de discernimiento de ustedes. En el idioma latinoamericano se dice, tú no vas a bailar en casa del trompo. Hermana Ondina, Chiqui, le agradecemos mucho haber estado con nosotros. La rutina es acabar alrededor de las 9:15. Más que nada por la transmisión, ya que tenemos otras personas que lo están viendo. Pero eso nos resta a que usted, ya cuando cortemos la transmisión, si alguna persona se acerca con alguna inquietud, pues obviamente le conteste o le dé su impresión al respecto. O le devuelva la pregunta. ¿No? Muy bien, bueno, muchas gracias a todos. Y están invitados para cuando quieran por el CEPI, algún curso o algo, bienvenidos.